La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Fitzgerald Kennedy fueron presidentes de Estados Unidos en distintos momentos. Pero aparte del hecho de ocupar la presidencia, compartieron un destino común. Los cuatro fueron asesinados mientras estaban en el cargo. El primero de ellos fue Abraham Lincoln en 1865. El país no tenía ni un siglo de historia y la guerra civil estaba a punto de concluir. El 14 de abril de aquel año, un pistolero llamado John Wilkes Booth le disparó en la nuca cuando el presidente asistía a una representación teatral en Washington. El asesinato de Lincoln era la parte más importante de un complot de los confederados para revertir una derrota segura. Abatieron al presidente, pero no a sus otros dos objetivos, el vicepresidente y el secretario de Estado. Consiguieron todo lo contrario de lo que se proponían en un principio. Lincoln fue ascendido a categoría de héroe nacional y como tal se le recuerda hoy. No muchos años después, en 1881, fue tiroteado en una estación ferroviaria de Washington el presidente James Garfield, que había tomado posesión del cargo el 4 de marzo, solo unos meses antes. Garfield era republicano y en aquellos momentos el partido se encontraba muy dividido. Un miembro del partido, decepcionado porque no le habían dado un cargo, Charles Guiteau, decidió vengarse aprovechando que el presidente iba a tomar un tren para pasar las vacaciones. El 2 de julio se dirigió armado con un pequeño revólver a la estación de Baltimore y Potomac. Se acercó al presidente y le disparó a quemarropa por la espalda. Garfield no murió en el acto. Fue trasladado a la Casa Blanca con una bala en el cuerpo, pero aún pasarían casi 3 meses hasta que a finales de septiembre murió víctima de una sepsis. 20 años más tarde, en septiembre de 1901, caería asesinado el tercer presidente. Pero esta vez no sería en Washington, sino en Buffalo, una ciudad al norte del estado de Nueva York, a donde había viajado para darse un baño de multitudes durante la celebración de la Exposición Panamericana. Esta vez el asesino fue un anarquista de Detroit llamado Leon Czolgosz. McKinley acababa de estrenar su segundo mandato y era un presidente muy popular. Tras visitar la exposición, quiso estrechar la mano personalmente de tantos asistentes como fuera posible en el Palacio de la Música, uno de los pabellones más vistosos de la exposición. Ese era el momento que Czolgosz esperaba para poder acercarse al presidente y dispararle a corta distancia con un revólver que llevaba escondido en la mano debajo de un pañuelo. Tuvo tiempo de disparar 2 veces. La primera bala fue desviada por un botón, la segunda penetró en su abdomen. Pero como ya le había ocurrido a Garfield, McKinley no murió ese mismo día. Fue llevado de urgencia a la enfermería de la exposición, donde intentaron sin éxito extraerle la bala. Quedó en observación en la casa del presidente de la exposición y allí moriría una semana más tarde, víctima de la gangrena. Que 3 presidentes fuesen asesinados en un lapso tan breve de tiempo provocó que se extremasen las medidas de seguridad. Fue tras el asesinato de McKinley cuando el Congreso pidió al Servicio Secreto, dedicado hasta entonces a perseguir la falsificación de moneda, que se encargase también de la seguridad presidencial. Eso no impidió que 6 décadas después fuese asesinado el presidente Kennedy en Dallas. Este magnicidio es el más reciente y también el más conocido, ya que dio lugar a todo tipo de teorías de la conspiración, a cada cual más imaginativa. El de Kennedy fue un asesinato mucho más elaborado que los anteriores. Corrió a cargo de un tirador, Lee Harvey Oswald, que esperó a que la caravana presidencial pasase por delante de un almacén en el que se había apostado con un rifle dotado de mira telescópica. El presidente viajaba en una limusina descubierta junto a su esposa y el gobernador de Texas. La muerte fue instantánea y eso puso en marcha de inmediato la sucesión presidencial. El vicepresidente, Lyndon B. Johnson, tuvo que jurar el cargo apresuradamente a bordo del Air Force One. Desde entonces han intentado asesinar a los sucesivos presidentes en varias ocasiones, pero sin éxito. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a repasar los primeros 3 magnicidios que conmocionaron a Estados Unidos y que en última instancia han hecho de sus presidentes los mandatarios mejor protegidos del mundo. El cuarto, el de Kennedy, mucho mejor documentado y mucho más reciente, lo veremos en el siguiente capítulo. Los intentos de asesinato y las conspiraciones para asesinar al presidente de los Estados Unidos
son muy numerosos. De hecho, ha habido más, no tantos asesinatos como presidentes, es decir, eso implicaría que los han matado a todos y no es ni mucho menos cierto, pero sí ha habido casi tantos intentos y complots para asesinar al presidente como presidentes ha tenido Estados Unidos hasta el momento presente. Empezó todo como no podía ser de otro modo, con la misma presidencia, aunque los primeros presidentes no temieron por su vida. Fueron los de ya principios del siglo XIX y así hasta el siglo XXI, hasta el momento presente. El primer intento de asesinato documentado, al menos, quizá hubo uno antes, pero no ha llegado hasta nosotros, tuvo lugar el 30 de enero de 1835. Andrew Jackson fue el primer presidente que se sepa que sufrió un intento de asesinato, cuando un tipo llamado Richard Lawrence intentó dispararle 2 veces seguidas en el pórtico este del Capitolio, después de que Jackson saliese de un funeral que se había celebrado en la Cámara de Representantes. El intento fracasó porque las 2 pistolas de Lawrence fallaron, simplemente no dispararon, se encasquilló. Lo curioso de este intento de asesinato de Lawrence, o mejor dicho, de Jackson, Lawrence era el asesino, aunque no terminó asesinando a nadie, es que cuando le detuvieron, agarraron la pistola, dispararon y salieron 2 balas, es decir, que fue casi una intervención divina. En total, 4 presidentes en funciones han sido asesinados. No fue el caso de Jackson, ahí tuvo muchísima suerte. Los 4 ya los hemos visto en la introducción, fueron Abraham Lincoln en el año 1865, el asesino fue John Wilkes Booth, el segundo fue James Garfield en 1861 y el asesino fue Charles Guiteau, el tercero William McKinley en 1901, le mató un anarquista llamado Leon Czolgosz, y el cuarto y último fue en 1963, este es bien conocido por todos, John Fitzgerald Kennedy, que le mató Lee Harvey Oswald. Bien, tenemos los 4 grandes magnicidios que son los más conocidos, especialmente los de Lincoln, el primero y el último. Los de Garfield y McKinley sí son muy conocidos en Estados Unidos, aunque no tanto fuera. Además de estos asesinatos, porque el presidente pasó a mejor vida, 3 presidentes han resultado heridos en intentos de asesinato. Es decir, que no terminaron muriendo en el momento del atentado, pero quedaron heridos. Uno de ellos fue Ronald Reagan, que en el año 1981, cuando salía del Washington Hilton de dar una conferencia, le disparó un tipo llamado John Hinckley, un perturbado esencialmente, y luego 2 expresidentes, Theodore Roosevelt en 1912 y habría que sumar el intento de asesinato de Donald Trump en 2024. Un presidente de Estados Unidos, una vez ha sido elegido, el título, aunque sea de manera honorífica, lo mantiene toda su vida. Es decir, aunque pasen 40 años desde que fue elegido, seguirá siendo presidente siempre, pero no presidente en ejercicio. Donald Trump no era presidente en ejercicio cuando le dispararon en Pensilvania, pero lo había sido unos años antes y además se encontraba en ese momento en plena campaña electoral para su segundo mandato. En todos los casos, y esto es importante reseñarlo, el arma del asesino fue un arma de fuego, ya fuese un fusil, ya fuese una pistola. Nunca se ha asesinado o se ha intentado asesinar al presidente de Estados Unidos con un arma blanca. Muchos intentos de asesinato, tanto exitosos como fallidos, tuvieron motivaciones políticas. Pero no todos, ojo. Algunos de los asesinos estaban simplemente mal de la cabeza o solo querían salir en la prensa. Pero esos son los menos, eso sí. La mayor parte querían quitar de en medio al presidente para forzar algún tipo de cambio político, por más que el cambio político que pretendiesen pueda parecernos loco. Caso, por ejemplo, de Czolgosz con McKinley, que simplemente quería hacer daño al Estado porque era anarquista y quería disolver el Estado. Pero bueno, sus motivaciones fueron, en este caso, políticas, aunque no tenía detrás una organización o una conspiración muy bien planificada para poner a otro en su lugar, etc. Por regla general, los que estaban locos, hay un montón digo por regla general porque es que hay un montón de intentos de asesinato. Vamos a ver ahora unos cuantos para que nos hagamos una idea, pero por regla general los que estaban locos o los que estaban perturbados solían actuar solos, han solido actuar solos. No formaban parte de una conspiración más amplia. En otros casos sí que ha habido conspiraciones detrás. En unas ocasiones esa conspiración quedó a la vista de todos, es decir, fue completamente desarticulada. Y en otras, los instigadores y los planificadores del asesinato o del intento de asesinato consiguieron librarse. Pero ojo, estas fueron las menos. El problema con la presidencia de Estados Unidos es que el vicepresidente pertenece no solo al mismo partido
que el presidente, sino que lo ha elegido personalmente el presidente antes de la convención, antes de que le nominen. Ya conforman una fórmula que se llama presidente y vicepresidente. El papel del vicepresidente está concebido en esencia para ocupar el puesto del presidente en el caso de que el presidente falte, ya sea porque está indispuesto, porque está incapacitado o porque le han asesinado. Tenemos 4 presidentes asesinados a lo largo de la historia que fueron sucedidos en el acto por sus vicepresidentes. Y cuando digo en el acto, es en el acto. El último fue el del vicepresidente Lyndon Johnson, que se convirtió en presidente y sería presidente durante muchos años. Llegó incluso a ganar en las elecciones de 1964, que tuvo que jurar deprisa y corriendo en el Air Force One cuando se encontraba en tierra poco antes de despegar del aeropuerto de Love en Dallas, despegar hacia Washington con el cadáver del presidente en la bodega. Es decir, tuvo que hacerlo sobre la marcha porque no podía haber un vacío de poder. Esto ha sucedido siempre que han asesinado a un presidente. Bien, en el caso de que no fuese así, es decir, de que el presidente se eligiese por otro lado o fuese de otro partido, o que no lo eligiese directamente el presidente, que hubiese 2 elecciones, una para presidente y otra para vicepresidente, sería distinto. Pero desde principios del siglo XIX el vicepresidente lo pone ahí, se lo lleva de la mano el presidente. Esto evidentemente desincentiva el asesinato del presidente, ya que en el caso de que desaparezca le va a suceder su vicepresidente, que es su alter ego. Es una persona muy cercana que ha sido elegida directamente por él. De hecho, cuando se ha producido un asesinato y ha llegado el vicepresidente, ese vicepresidente se siente en deuda con el presidente y tiene, aunque despliega su propia política, como es normal, pero tiene la sensación de que la presidencia le ha llegado en cierta medida regalada y se ve obligado a reconocer a su antecesor, a quien, por cierto, le debe el cargo. Vamos, se lo debe directamente porque sin él nunca hubiera llegado a ser candidato a vicepresidente. Si se pretende cambiar la agenda política de la presidencia, no se conseguirá gran cosa asesinando al presidente, ya que su vicepresidente continuará en líneas generales con una política igual o una política muy parecida. Por lo tanto, quien quiere imprimir un cambio radical al curso político tiene que asesinar tanto al vicepresidente como al presidente, ya que el tercero en la línea de sucesión es el presidente de la Cámara de Representantes, que a menudo, no siempre, pero a menudo suele ser del partido contrario al presidente. No siempre sucede, pero es habitual que si hay un presidente republicano, ya sabéis el sistema de contrapesos de los Estados Unidos, la Cámara esté controlada por los demócratas y viceversa. Si hay un presidente demócrata, la Cámara a menudo está controlada por los republicanos y por lo tanto tiene un presidente republicano. Esta circunstancia nunca se ha dado. Es decir, eso de que maten al presidente y al vicepresidente a la vez, y que el poder de pronto recaiga en los hombros del presidente de la Cámara. En algunas películas y series de ficción sí se ha dado, pero nunca en el mundo real. Para que eso no suceda, la presidencia toma una serie de medidas de seguridad básicas. La primera de ellas es que el presidente y el vicepresidente suelen coincidir muy pocas veces en el mismo lugar. Esto, a poco que busquéis información de las últimas, que encontraréis mucha información gráfica de los últimos presidentes, como puede ser el propio Donald Trump, o Joe Biden, o Barack Obama, o George Bush, veréis que hay muy pocas fotografías y pocos vídeos en los que se le ve, y pocas ocasiones en las que se le ve, más allá de la campaña electoral, en las que se le ve junto al vicepresidente, lo cual no viven ni siquiera en el mismo lugar, solo faltaba. El vicepresidente tiene su propia mansión en otra parte de Washington que se llama Number One Observatory Circle, y aunque tiene un despacho en la Casa Blanca, cuando está en la Casa Blanca se entiende que está muy bien protegido, pero procuran que no coincidan. Nunca vuelan en el mismo avión y pocas veces no viajan en el mismo vehículo y pocas veces se les ve juntos. De hecho, cuando están juntos, por ejemplo en la Casa Blanca, las medidas de seguridad son todavía más estrictas. Lo de asesinar al presidente es algo que en Estados Unidos se toma muy en serio, lo de cubrir la seguridad del presidente, porque saben que es alguien muy poderoso, que pues desde hace un siglo o casi un siglo, es el hombre más poderoso del mundo y por lo tanto va a haber mucha gente, tanto dentro como fuera del país, que le quiere asesinar. Y no solo por eso, sino porque un total de 4 presidentes han sido asesinados. Otros 3 presidentes no han sido asesinados o no han atentado contra ellos en ejercicio, pero sí lo habían sido anteriormente. Han sido heridos durante intentos de asesinato.
La nómina de presidentes que han sufrido un complot para ser asesinados es mucho más larga. Tendríamos esos 4 de los que ya hemos hablado, pero hay una nómina larguísima, casi interminable, de presidentes, pues prácticamente, si no todos, casi todos los presidentes desde tiempos de Jackson han sufrido algún tipo de intento o se ha descubierto un complot para acabar con ellos. Andrew Jackson, ya os he contado, en 1835 se libró por los pelos de un intento de asesinato junto al Capitolio. Ya digo, se libró porque el asesino no le funcionó las 2 pistolas que llevaba. Abraham Lincoln, a quien terminaron asesinando en 1865, ya habían intentado asesinarle anteriormente, en 1861 y 1864. El país, de cualquier manera, en aquel entonces, la década de 1860, estaba muy convulso, por razones fáciles de entender, por la guerra civil, y en el gobierno, con lógica y razón, temían que los sudistas, que los confederados, quisiesen matar al presidente de la Unión. Al final lo terminaron consiguiendo y de la manera más tonta posible, mientras veía una obra de teatro en Washington poco antes de que acabase la guerra. Ese fue el asesinato de Lincoln. Luego a William Taft le intentaron matar 2 veces, en una en 1909 y otra en 1910. A Herbert Hoover le intentaron matar en el año 1928. Esta vez no fue en Estados Unidos. El intento de asesinato de Hoover es curioso, porque fue en Sudamérica. Y justo ese año, en el año 28, Hoover decidió hacer un viaje de buena voluntad por América del Sur, para congraciarse con todos los países de allí, con todas aquellas repúblicas. Bien, pues a unos anarquistas argentinos que se habían enterado de que Hoover iba a visitar el país, se les ocurrió la idea de asesinar al presidente de Estados Unidos, lo cual sería apuntarse un tanto muy grande, aprovechando que estaba allí. Trazaron un plan que consistía en colocar unos explosivos en los raíles del ferrocarril, el ferrocarril que atravesaba los Andes, desde Chile hasta Argentina. El complot, afortunadamente, fue descubierto y sus organizadores detenidos por la policía argentina. 5 años más tarde, en 1933, solo unos días antes de que Franklin Delano Roosevelt fuese investido por primera vez como presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt fue presidente en 4 mandatos, el último no lo terminó. Un inmigrante italiano disparó 5 tiros contra él cuando se encontraba en Miami. Él ya era presidente electo, pero todavía no era presidente en ejercicio, todavía no había empezado a gobernar, no se había mudado a la Casa Blanca y se encontraba en Miami junto a otros demócratas, entre ellos el alcalde de Chicago, que él sí murió y resultaron heridas, además, otras 4 personas que le acompañaban en la comitiva. Ni qué decir tienen, y más tratándose del año 1933, que el asesino terminó en la silla eléctrica. Este hombre se llamaba, italiano ya digo, Giuseppe Zangara. Nunca se supo por qué Zangara intentó matar al presidente. Que se llevó el secreto a la tumba, ya que solo un mes después del atentado fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. El hecho de que Zangara se declarase como único culpable hizo que proliferase una teoría de la conspiración, que tiene ya casi un siglo, que apuntaba hacia Al Capone, sí, el jefe del outfit de Chicago, de la mafia de Chicago, que acababa de ser encarcelado por fraude fiscal. Esa es la razón por la cual cayó el alcalde de Chicago y no el presidente. Es decir, que lo que buscaba Zangara, o quien estuviese detrás de él, que nunca se llegó a saber, era matar al alcalde de Chicago a modo de venganza y no al presidente o al presidente electo, que era Franklin Delano Roosevelt. 10 años más tarde, ya en plena Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1943, el espionaje soviético, la NKVD, informó a Roosevelt de que las Waffen-SS de la Alemania nazi tenían muy avanzado un plan para atentar en la conferencia de Teherán contra Roosevelt, y no solo contra Roosevelt, también contra Stalin y contra Winston Churchill. El asunto no dieron más señas, simplemente se limitaron a decir que gracias a ellos había conseguido salvar la vida a Roosevelt y Churchill. Estos, viniendo de una agencia tan infame como el NKVD, muchos historiadores se plantean la autenticidad de la versión, porque nunca más se supo de aquel plan. Su sucesor, Harry Truman, también sufrió 2 intentos de asesinato. El primero en 1947, llevaba un par de años solo como presidente. Truman
no había sido elegido como presidente, al principio lo sería ya en las siguientes elecciones, sino como vicepresidente. Era el vicepresidente de Roosevelt. Roosevelt murió en el cargo, pero no murió por un asesinato, murió porque estaba muy enfermo, ya andaba en silla de ruedas y no llegó a terminar, como os decía antes, el cuarto y último mandato. Lo había ganado las últimas elecciones, que habían sido las de noviembre del año 1944. Fue investido por cuarta vez presidente y en el mes de abril del 45 pasó a mejor vida. Esa es la razón por la cual Truman se convirtió en presidente y fue en última instancia el encargado de aprobar el uso de la bomba atómica en agosto del 45 contra Japón. Bien, en aquel momento ya había acabado la guerra, en 1947, y se estaba desmontando el mandato británico de Palestina. Era el gran tema de la actualidad de aquel momento. Los británicos ya habían anunciado que se iban de allí, que no querían saber nada, y estaban los unos y los otros, es decir, tanto los árabes, los países árabes del entorno, como la colonia judía, que ya era muy numerosa en 1947, haciendo cálculos si terminarían teniendo su propio Estado o no terminarían teniendo su propio Estado. Los británicos se lo habían prometido, pero sabían que del Reino Unido no se podían fiar mucho porque ya les había traicionado una vez. Así que las organizaciones sionistas presionaban continuamente para que se reconociese un Estado judío. Al final esto fue a la ONU y la ONU hizo una partición. Bien, algunas de estas organizaciones eran pacíficas, pero otras llevaban las presiones algo más lejos, es decir, que se dedicaban al terrorismo. Ese fue el caso de Ley, una banda paramilitar que se dedicó a enviar cartas bomba a la Casa Blanca. Lo mismo hicieron, por cierto, con el primer ministro del Reino Unido, que era Attlee en aquel entonces. Los estadounidenses y los británicos no querían menear más este tema, así que ni siquiera lo comunicaron a la prensa. Lo dejaron pasar como gajes del oficio, como problemas vinculados a un problema mucho mayor que era el de Palestina y no querían calentar más el ambiente. Sería ya muchos años después, los años 70, cuando la hija de Truman lo confesó cuando su padre ya había muerto. Los intentos de asesinato contra Truman no se quedaron ahí en esta historia del reparto o la reorganización final del mandato británico de Palestina. 3 años más tarde, en 1950, 2 independentistas puertorriqueños intentaron matar a Truman cuando estaba viviendo de forma temporal en la Blair House. La Blair House es un inmueble, un edificio que no tiene nada de especial, a poco que uno pase por delante y lo vea. Está cercano a la Casa Blanca, que hoy sirve como residencia para los jefes de Estado que visitan Washington. Es decir, si va el rey de España o el presidente de la República Argentina o de Francia o de cualquier país del mundo, se le aloja allí en la Blair House. Es una casa como de apartamentos, ya digo, pasa completamente desapercibida, a no ser que te la señalen y te digan que es una casa importante. La cuestión es que en aquel momento, en el año 50, había aprobado Truman una serie de reformas en la Casa Blanca, unas reformas muy ambiciosas. Así que se tuvo que mudar para vivir como residencia a la Blair House, a la Casa Blair. Los puertorriqueños pensaron que era el lugar perfecto, porque era más fácil de asaltar que la Casa Blanca. Pero el ataque fracasó. En el tiroteo, de cualquier manera, murió uno de los policías de la Casa Blanca. También murió, por cierto, uno de los atacantes. El otro fue capturado y condenado a muerte. Esta pena luego le fue conmutada por cadena perpetua para no encender los ánimos más de la cuenta en Puerto Rico. El presidente Kennedy, pegamos un salto de no mucho tiempo, de solo 10 años, terminó siendo asesinado en 1963, en el que posiblemente, por no decir seguramente, sea el magnicidio más famoso de la historia. Pero 3 años antes, en 1960, en diciembre de 1960, estuvo muy cerca de sufrir un atentado mortal. Se encontraba de vacaciones en Florida, en Palm Beach exactamente, y había pasado solo un mes desde su elección, por lo que ya era presidente. Como os he dicho antes, lo mismo que Roosevelt cuando estaba precisamente también en Florida en el año 1933, pues en el año 1960 se había ido Kennedy, recién elegido, pues entiendo yo que para descansar de la campaña, a pasar unos días a Palm Beach y era ya presidente electo, pero todavía no había sido investido como presidente. Pues era un residente local que estaba ya jubilado, decidió estrellar su coche contra el vehículo de Kennedy. ¿Por qué?
Pues porque odiaba a los católicos y no podía consentir que un católico se hiciese por primera vez con la presidencia de Estados Unidos. Eso a él, que era un protestante convencido, le parecía algo inaceptable. No podía ser que llegase un católico, por muy irlandés que fuese o por mucho que le hubiesen votado, que llegase a la presidencia. El residente era un jubilado de 73 años. Para ello lo que hizo fue adquirir dinamita, con la idea de que en el momento del choque la dinamita estallase y saliesen todos volando por los aires. Evidentemente, si te chocan solo con el vehículo, las posibilidades de que te maten existen, pero son pequeñas, sobre todo si el vehículo en el que viajas es un vehículo grande, como es el que suelen viajar los presidentes de Estados Unidos. El tema es que este hombre se arrepintió en el último momento cuando vio que el presidente se despedía en la puerta de casa. Él andaba merodeando desde hacía días viendo el momento ideal y vio que se despedía de su mujer, de Jacqueline Kennedy, y de su hija al salir de casa. Así que lo dejó. No sabemos si porque se había olvidado del tema o porque lo había aplazado para otro día en el que no le asaltase tanto la lástima. Y unos días más tarde, el servicio secreto, que seguramente le había visto merodear por ahí, le detuvo tras cometer una infracción de tráfico. Y cuando registró el vehículo se encontró que estaba lleno de dinamita. Bien, este hombre fue detenido, por supuesto, y le examinaron los médicos. Al final terminó sus días en un hospital psiquiátrico. A Nixon también le intentaron matar. Le intentaron matar 2 veces, una en 1972 y otra en 1974. En el 72 el que intentó hacerlo fue un tipo llamado Arthur Bremer. Un tipo que luego cobraría mucha fama, pero no tanto por intentar matar a Nixon, que no lo consiguió, como por atentar exitosamente contra el gobernador de Alabama. Un tipo llamado George Wallace, dejándole paralítico. A Wallace, los que conozcáis la historia de Estados Unidos, especialmente todo lo relacionado con los derechos civiles, seguro que habéis oído hablar de él. Era un tipo racista convencido, vamos, al 100%. Luego, con los años, fue modulando esa posición, era demócrata, por cierto. Bueno, el hecho es que a Nixon intentó liquidarle cuando estaba de visita, antes de atentar contra Wallace, intentó liquidarle cuando estaba de visita en Canadá. Quiso hacer algo parecido a lo que había hecho Oswald en Dallas. Sabía que había un recorrido que iba a hacer el primer ministro de Canadá con el propio Nixon y no tenía más que apostarse en un lugar, en ese recorrido, y disparar. Bien, en Ottawa es donde iba a ser, la capital de Canadá, cuando recorría Ottawa, vamos. Pero no encontró ocasión de hacerlo. Al parecer, el vehículo presidencial circulaba a demasiada velocidad. Bremer terminaría siendo detenido tras el atentado contra Wallace y, por supuesto, dio con sus huesos en la cárcel. Y en el año 74, esto había sucedido en el 72, el plan para acabar con Nixon era mucho más espectacular. Había un tipo llamado Samuel Bick, que sufría en aquellos momentos una depresión muy profunda. Había estado, de hecho, internado en un psiquiátrico poco antes y se obsesionó con que Richard Nixon había urdido un plan para asfixiar a los pobres de Estados Unidos. Así que no se le ocurrió mejor idea que acudir al aeropuerto de Baltimore, secuestrar allí un avión DC-9 con la idea de despegarlo, nadie sabe bien cómo porque él no era piloto, y volar hasta Baltimore y Washington están cerca, volar hasta Washington y estrellarlo contra la Casa Blanca. El hecho es que mató a un policía en el aeropuerto y luego también liquidó con la pistola a los dos pilotos del avión, pero claro, nunca pudo despegar. Le dispararon desde tierra y él terminó suicidándose. Al heredero de Nixon, que fue Gerald Ford, de nuevo tenemos un vicepresidente que sucede al presidente, aunque en este caso a Nixon no le mataron. Dimitió a raíz del caso Watergate y le sucedió su vicepresidente Gerald Ford. A Ford le intentaron matar en un total de 3 veces, a pesar de que estuvo solo 2 años y medio en el cargo. Una en 1974 y 2 en 1975. A Jimmy Carter le intentaron matar en 2 ocasiones. La primera en 1979 en Los Ángeles, un vagabundo mentalmente trastornado fue detenido con una pistola de fogueo. Y tras ello, cuando le habían detenido, aseguró a los policías que formaba parte de una conspiración para matar al presidente. La policía investigó, pero no encontró nada, por lo que concluyeron que este vagabundo alcohólico estaba delirando. En el año 1980, John Hinckley, que era un loco obsesionado con la actriz Jodie Foster, planeó matar a Carter.
pero no porque estuviese a favor o en contra de Carter, eso le daba igual, sino porque quería llamar la atención de esta actriz. Había visto la película Taxi Driver, que es de unos años antes, se había obsesionado con ella y la escribía cartas incansablemente, era de estos fans peligrosos y no sabía qué hacer para que ella diese cuenta de que él existía. Así que pensó en matar al presidente, que mejor. Pero debió considerar que era muy difícil o no encontró la ocasión y lo intentó unos meses más tarde con Ronald Reagan. Esta vez ya con algo más de éxito porque la puerta del Hilton consiguió disparar y alcanzar al propio Reagan, pero no terminó matándole. La bala no fue mortal. Con los presidentes que vinieron después, desde Reagan, se han desarticulado muchísimos planes de asesinato. Todos los han tenido. Los dos Bush, padre e hijo, Bill Clinton, Donald Trump y Joe Biden, y Barack Obama, han coleccionado los intentos. Aunque la verdad sea dicha, en ningún caso se han conseguido siquiera acercar al presidente porque lo cierto es que el presidente de Estados Unidos está realmente bien protegido. Sus movimientos se miden al milímetro y cada vez que abandona la Casa Blanca o Camp David, que es su residencia veraniega, lo hace realmente blindado, ya sea en un vehículo de motor, un coche, que parece un tanque, se llama The Beast, la bestia, cuenta con todas las medidas de seguridad posibles, parece un vehículo sacado de una película de James Bond. Podréis encontrar información sobre la bestia en internet. Cada vez que cambia el presidente, los periódicos nos obsequian con reportajes sobre el coche del presidente de Estados Unidos, sobre su limusina, que tiene varias, por cierto, y tiene todos los gadgets y todos los avances en seguridad que uno se puede imaginar. Tiene también un helicóptero propio, que se llama Marine One, o el avión, el famoso Air Force One, que tiene hasta una película de hace ya 20 y tantos años, protagonizada por Harrison Ford, si mal no recuerdo. En todos los casos, el celo que exhibe el servicio secreto en la protección del presidente es máximo. Se controla todo. Acceder al presidente de los Estados Unidos es prácticamente imposible. Se controla la correspondencia, las comunicaciones, el perímetro donde se encuentra el presidente, allá donde vaya, no solo en Washington o en Estados Unidos, sino cuando viaja al extranjero. De hecho, cuando un presidente va a viajar a un país extranjero, puede ser un país cercano como Canadá o lejano como el Japón o cualquier país de Europa o de América, antes de que él salga, unos días antes, ha llegado ya un equipo en el que ha trasladado un helicóptero, uno de los Marine One, lo han trasladado en la bodega de un Galaxy, un avión de carga del ejército estadounidense. Se han trasladado lo menos 2 bestias, es decir, 2 de los vehículos blindados, y cualquier recorrido que vaya a hacer el presidente, estoy hablando de cumbres, de reuniones bilaterales con otros mandatarios, se mide al milímetro, es decir, todo va medido al milímetro y al segundo. No se puede salir el presidente de una agenda muy concreta en ningún momento. Y, por supuesto, no se baja del vehículo, sino antes el servicio secreto más la policía del lugar ha acordonado debidamente la zona y están controladas todas las azoteas. Vamos, que es realmente difícil. Esto no era así hace un siglo y medio, obviamente. Esto es de ahora. Esto es algo que se ha ido perfeccionando con los años y gracias, entre otras cosas, a que han asesinado a 4 presidentes y que al resto, casi sin excepción, alguna vez los han intentado asesinar. En la década de 1860 era muy distinto. Cuando fue asesinado el presidente Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos era. Lincoln fue el primer presidente en ser asesinado. Se había intentado matar antes ya, a Jackson, lo hemos visto, pero sin éxito alguno. Eso sí, tampoco fue el primero en morir en el cargo, como a veces se cree. Ese privilegio lo tuvo William Henry Harrison, que murió en 1841, solo un mes después de jugar el cargo. El asesinato de Lincoln tuvo lugar al final ya de la Guerra Civil, el día de Viernes Santo, el 14 de abril de 1865. Tuvo lugar en un teatro, en el Teatro Ford de Washington, D.C., en torno a las 10:15 de la noche. El asesino es bien conocido, se llamaba John Wilkes Booth y era un actor muy conocido y era un simpatizante confederado.
Nada más. Sabían que era un sureño que simpatizaba, bueno, él era de Maryland exactamente, pero simpatizaba con los confederados. Tenía además muy buenos contactos, esto evidentemente se supo después, con el servicio secreto confederado, con la inteligencia sudista. En 1864 la guerra la estaba perdiendo de forma clara la Confederación, por lo que pensaron que lo mejor era quitar de en medio al presidente, a Lincoln, a quien culpaban de todos sus males. Creían también que liquidando a Lincoln, la moral de los unionistas se vendría abajo, y eso les permitiría cambiar el signo de la guerra. Así que en 1864, ese mismo año, Booth trazó un plan para secuestrar a Lincoln y ofrecer su liberación a cambio de que soltasen a una serie de prisioneros confederados de alto nivel. Eso sería un golpe para el gobierno de Lincoln y para la credibilidad de la Unión. Tendrían que acceder, por el presidente por supuesto, a las peticiones de los confederados y quedarían muy debilitados de cara a su opinión pública y también, por supuesto, de cara al ejército. Con eso los conspiradores esperaban demostrar a los unionistas que, aunque estaban perdiendo a ojos vista en el campo de batalla, aún disponían de iniciativa. Este plan o primer plan nunca se llevó a cabo porque secuestrar al presidente no era tan fácil. No es ya que Lincoln tuviese su propia escolta, que la tenía obviamente, sino que rara vez estaba solo y sobre todo que era un presidente realmente alto. Lincoln medía 1,93 m. En aquella época estaban además de moda los sombreros de copa alta, por lo que cada vez que Lincoln se movía era fácilmente visible, un tipo muy delgado, altísimo y con el sombrero de copa. Entre su estatura y el sombrero, pues aquello superaba con creces los 2 metros. Booth no se desanimó, él vivía en Washington, por lo que se enteraba de todo lo que hacía el presidente. En aquel entonces la ciudad de Washington no era la ciudad de Washington actual, era una ciudad pequeñita, en comparación, desde luego, con la actual. Tenía entonces unos 75.000 habitantes, por lo que era relativamente sencillo moverse por ella y saber lo que pasaba en cada rincón. En aquel entonces los secretarios, los senadores, los representantes, por supuesto el presidente, estaban muchísimo más a la vista de los ciudadanos que de lo que están hoy, incluyendo por supuesto a los ciudadanos de Washington. Hoy en Washington los washingtonianos están acostumbrados a ver limusinas y saben que el presidente pues pasa de vez en cuando por ahí porque vive en esa ciudad, pero muy rara vez le ven la cara, está dentro de la limusina, un poco como pasa en todas las ciudades capitales. En París están acostumbrados a ver vehículos oficiales en los que en ocasiones pues pasa el primer ministro o el presidente. Lo mismo sucede en Londres con el primer ministro o con el rey. Bien, en Washington, en nuestro Washington, el de nuestros días, es común ver eso, pero en el de 1860 el presidente se movía en un coche de caballos, a veces incluso a pie. Los washingtonianos podían verle. Pues bien, en abril de 1865, Booth asistió a un discurso presidencial en el que Lincoln anunció que otorgaría el derecho al voto a los negros tan pronto como ganasen la guerra. Aquello a Booth le parecía algo simplemente intolerable, así que decidió asesinar al presidente. Ni secuestro ni nada, directamente asesinarle. Se enteró de que Lincoln asistiría al Teatro Ford unos días más tarde, el día 14 de abril exactamente, para ver una obra de teatro titulada Our American Cousin, es decir, nuestro primo americano. Elaboró un plan rápido junto a miembros de la inteligencia sudista con los que estaba en contacto. La idea era matar a Lincoln en el teatro y de forma simultánea asesinar al vicepresidente, que se llamaba Andrew Johnson, y al secretario de Estado, que se llamaba William Seward. En sus casas, los tenían ya localizados. Eran conscientes de que si mataban a Lincoln no servía... Bueno, le darían un golpe, evidentemente, a la Unión, pero el poder pasaría automáticamente a Andrew Johnson y no cambiaría, en lo esencial no cambiaría nada. Con esto pensaban que ya quedaba completamente descabezado el gobierno. Presidente, vicepresidente y secretario de Estado. La guerra estaba ya prácticamente perdida. Era un plan a la desesperada y sin ningún futuro. En el caso de que hubieran conseguido sacarlo adelante, es decir, matar a Seward, a Johnson y a Lincoln, nada principal hubiese cambiado. Estamos hablando de abril del 65, caray. En aquel momento, pues el general Lee ya se había rendido en Appomattox, se rindió el día 9 de abril. Pero pensaron que una operación tan ambiciosa como esta
podría obligar a los unionistas a llegar a algún tipo de acuerdo favorable a los intereses de la Confederación. De entrada, con lo que se encontrarían los unionistas era con que el gobierno había desaparecido. Eso ocasionaría confusión durante días, quizás semanas, y los sudistas tendrían tiempo de rehacerse. Bueno, ese era el plan. Un plan muy enloquecido, pero ese era el plan. Pero solo les salió a medias. De hecho, no les salió. Consiguieron matar al presidente y ya, nada más. Consiguieron justo lo contrario de lo que pretendían. Lincoln asistió, como estaba previsto, a la obra de teatro en el Teatro Ford, se sentó en su localidad, que era el palco presidencial. Era un teatro que se había hecho poco antes, unos años antes, y tenía un palco a la derecha del escenario, junto a su esposa, Mary, y 2 invitados. Entre ellos había un militar, el mayor Henry Rathbone, y su prometida. Bueno, Booth esperó a que empezase la función, entró por detrás en el palco, como era actor, conocía bien ese teatro, apuntó con una pistola del calibre 34 la nuca de Lincoln y disparó. Ya está, de un tiro en la nuca es muy difícil sobrevivir. Rathbone trató de reducir a Booth, pero sacó una daga y le apuñaló, y consiguió saltar del palco y huir. El presidente quedó tendido sobre el suelo del palco y acudieron varios médicos que se lo llevaron al otro lado de la calle, a una casa, la Petersen House. El presidente no estaba muerto con todo, es decir, le había disparado en la nuca, pero no había conseguido matarle, pero sí estaba en coma ya. Sobrevivió unas horas y fue declarado muerto a las 7 de la mañana. Podrían habérselo llevado a la Casa Blanca, que estaba no muy lejos. Está el Teatro Ford, está solo a 5 manzanas de la Casa Blanca, pero hubiese dado lo mismo, ya que el balazo que había recibido en la cabeza iba a acabar con su vida de cualquier manera. Era una cuestión de tiempo. El Teatro Ford, digo que está a 5 manzanas de la Casa Blanca, porque es que está a 5 manzanas de la Casa Blanca, es decir, que sigue en pie y acepta visitas. Yo, de hecho, estuve por allí hace unos años y tienen es un edificio de ladrillo. Pasa un poco desapercibido, a no ser que vayas a tiro hecho, es decir, que sepas que ese es el Teatro Ford. No es nada especial, vamos. Desde fuera, quiero decir. Luego evidentemente es un lugar histórico. Si se pasa adentro, tienen el palco engalanado con la bandera de Estados Unidos, se puede ver perfectamente a la derecha del escenario. Allí lo consideran un lugar histórico y como tal un historical site, y como tal pues está protegido. Están los washingtonianos muy orgullosos de su Teatro Ford, vamos, que no lo van a derribar. Lo mismo se puede decir de la Petersen House, que está justo enfrente. Es un edificio muy modesto de 3 plantas de ladrillo visto. De nuevo, si no te dicen qué es eso, pasa desapercibido. Es un milagro, de hecho, que hayan llegado ambos hasta nosotros, ya que las ciudades estadounidenses, a poco que uno conozca el país, si algo concluye es que están reinventándose continuamente. Tiran los edificios de hace 40 o 50 años para levantar los nuevos y, por supuesto, los de hace 100 años quedan poquísimos. Eso es, hay muchísimas asociaciones, sobre todo en ciudades grandes como Nueva York o Chicago, que tratan de mantener el mayor patrimonio arquitectónico posible, pero no siempre lo consiguen. El hecho es que el país está rehaciéndose y esa es la razón por la cual algunos edificios históricos, un montón de ellos, han terminado siendo víctimas de la piqueta. De hecho, en esta calle de Washington, que es la 10ª noroeste, la mayor parte de los edificios son del siglo XX o ya del XXI. Por eso digo que pasa desapercibido, tienes que saber exactamente dónde está. El hecho es que, volviendo sobre el asesinato de Lincoln, los conspiradores consiguieron matar al presidente, pero no a los otros 2. Seward solo resultó herido y el que iba a asesinar a Johnson se echó para atrás. Booth consiguió escapar de Washington y pasar al estado de Virginia. Lo que hizo allí fue buscar refugio en una granja, a unos 100 kilómetros de la capital. Y allí localizó 12 días después, el 26 de abril, una unidad de soldados del ejército de la Unión. Le exigieron que se entregase para que fuese juzgado en Washington, pero Booth se negó a hacerlo. Los soldados abrieron fuego y acabaron con su vida. El resto de los conjurados también fueron descubiertos y condenados a la horca. Les aplicaron una condena de tiempos de guerra porque todavía estaban en guerra, aunque en el siglo XIX, tanto en la guerra como en la paz, en todos los países de Occidente era común condenar a la horca. Pero bueno, en ese momento, en abril de 1865, la guerra no había terminado, le faltaba muy poquito, apenas un mes. Bueno, de hecho, la guerra civil estadounidense no terminó oficialmente hasta el mes de noviembre de 1865 con la rendición del Shenandoah, un barco
del buque Shenandoah, aunque bueno, para entonces la verdad sea dicha ya había concluido en la práctica. El asesinato de Abraham Lincoln tuvo un impacto muy fuerte, fortísimo en Estados Unidos, porque además el país salía de toda una tragedia nacional, como era la guerra civil. El norte había ganado la guerra, pero pagando un alto precio, nada menos que la vida del presidente. Muchos pensaron que aquello era una excepción y que ningún otro presidente sería asesinado. Los estadounidenses se preciaban de ser el país más democrático del mundo, y de que allí los presidentes lo eran porque así lo querían los votantes. En Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedía en Europa o en Hispanoamérica en esos mismos años, no había golpes de Estado y se respetaba escrupulosamente el resultado de las urnas. Así que interpretaban que lo de Lincoln era excepcional, era algo que había sucedido y que estaba indisolublemente unida a los tiempos de guerra. Pero no fue así. 16 años después de morir asesinado Lincoln en Washington, cayó otro presidente en ejercicio. Se trataba de James Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos. Había pasado tan poco tiempo desde el asesinato de Lincoln que Garfield recordaba perfectamente los años de Lincoln y recordaba al propio Lincoln. Él mismo había combatido en la guerra del lado de la Unión cuando tenía poco más de 30 años, pero se metió en política en esa misma época, la época de la guerra, y ejerció de senador, también de representante por Ohio, el Partido Republicano. Ohio era su estado natal. Se presentó a las elecciones de 1880 y se las ganó al demócrata Winfield Hancock, por muy poco. Había tenido ya problemas en la convención republicana, ya que el partido se encontraba muy dividido, su propio partido, el Partido Republicano. Desde el asesinato de Lincoln solo habían pasado 16 años y 3 presidentes por la Casa Blanca. Andrew Johnson, que había sido el vicepresidente de Lincoln y que heredó el cargo, Ulysses Grant, que era un héroe de guerra, y Rutherford Hayes. Garfield juró el cargo el 4 de marzo de 1881, después de ganar las elecciones, y fue tiroteado 4 meses después, el 2 de julio. Fue tiroteado en la estación de ferrocarril de Baltimore y Potomac, en Washington, a las 9:20 de la mañana, cuando se dirigía, junto a su comitiva, a tomar un tren para pasar unos días de vacaciones fuera de la capital. Llegó en su coche de caballos hasta la estación, que estaba muy cerquita de la Casa Blanca, y allí esperaba un tipo llamado Charles Guiteau, que era escritor, abogado y miembro del Partido Republicano. Disparó 2 veces por la espalda, dejó que pasase y cuando vio que lo tenía a tiro se acercó y le disparó 2 veces en la espalda. Cuando el presidente avanzaba entre la gente, iba a tomar el tren saludando a los viajeros, que para algo era el presidente y además acababa de llegar. La primera bala rozó el hombro del presidente y la otra le entró por la espalda y quedó alojada en su interior. En la estación, por cierto, ese día se encontraba Robert Todd Lincoln, el hijo de Lincoln, que había visto morir 16 años antes a su padre en la Peterson House de Washington. El disparo a Garfield, así en principio, no era mortal de necesidad, o no lo sería ahora, porque no dañó ningún órgano vital. Pero en 1881 no existían aún los rayos X, faltaban como 15 años para que se inventasen, y no sabían dónde se encontraba la bala. Se llevaron al presidente a la Casa Blanca, pero los calores húmedos del verano washingtoniano y la proliferación de mosquitos que hay en esa ciudad durante el verano molestaban mucho a Garfield, que pidió que le llevasen a Nueva Jersey. Acondicionaron un tren con una estancia especial, muy bien acolchada, para que pudiese viajar cómodamente. Sobrevivió algo más de 3 meses al atentado. Terminó muriendo por una sepsis que le ocasionó el balazo. La bala estaba incrustada en el interior de su abdomen. Un balazo como ese hoy no presentaría problemas a los médicos. Lo localizarían en el acto y lo extraerían tras una operación. Más o menos elaborada, pero lo extraerían sin problemas. Luego le coserían y el presidente pasaría una convalecencia más o menos larga en función de su estado y de su edad y se salvaría sin problemas. Pero en aquel entonces, 1881, no había modo de hacer eso. Además, los médicos no hacían más que hurgar en la herida de la bala con las manos sin desinfectar, lo que ocasionó que fueran apareciendo abscesos continuamente que en última instancia, entre eso y el balazo que había entrado, le ocasionaron una sepsis. Vamos, que le devoró la gangrena.
Garfield terminó muriendo el 19 de septiembre de 1881. El atentado se había producido el 2 de julio. Vamos, que había sobrevivido 80 días al disparo de Guiteau, que fue arrestado inmediatamente. Como en el caso de Booth, estos asesinos le echaban mucho valor a los asesinatos porque tenían que acercarse para matarle y además cuando había mucho público delante, lo que suponía que tenían una escapatoria complicada. Booth lo que hizo fue disparar, saltar e irse y marcharse y pudo escabullirse al menos durante unos días. Pero en el caso de Guiteau no, fue arrestado inmediatamente. Después de un juicio muy publicitado por la prensa, que duró 3 meses, de noviembre de 1881 a enero de 1882, fue declarado culpable y condenado a muerte. Luego lo apeló, pero lo rechazaron y fue ahorcado el 30 de junio de 1882 en Washington. De hecho, como vemos, solo 2 días antes del primer aniversario no del asesinato, porque moriría más tarde, no de la muerte por lo menos del presidente, pero sí del tiroteo. Guiteau fue evaluado durante el juicio y evaluado psicológicamente para ver si el hombre estaba en sus cabales y encontraron que estaba mentalmente desequilibrado. Él aseguraba que lo había hecho para que el vicepresidente de Garfield, que era Charter Arthur, tomase el mando y se acabase así la guerra interna del Partido Republicano. Él culpaba a Garfield de haberse aprovechado de esa guerra interna y de formar parte de uno de los bandos. La prensa informó ampliamente tanto del asesinato como del juicio posterior y se supo entonces que el asesino había pedido al presidente que le nombrase embajador en París. Pero el presidente se negó, ya que Guiteau se escribe, a pesar de su apellido, no sabía absolutamente nada de francés. El apellido, un apellido de origen francés, obviamente se lo debía a un antepasado lejano que había llegado desde Francia, pero el idioma se le había perdido y las costumbres, vamos, que no conocía Francia, no había estado nunca allí, tampoco conocía el idioma. Durante el juicio, de cualquier manera, Guiteau declaró que él no era responsable de la muerte de Garfield. Él dijo que sí, que había realizado el disparo y era obvio porque le había visto todo el mundo. Vamos, le habían atrapado allí mismo con las manos en la masa. Fue flagrante lo suyo. Pero él dijo que sí, que había realizado el disparo, pero que no era el responsable de la muerte del presidente, ya que, según él, el disparo no le mató. Lo que le mató fue la mala praxis de los médicos. Llegó a decir incluso en el juicio que quienes deberían ser juzgados eran los médicos del presidente y no él, que eran quienes le habían matado. A ver, era cierto lo de la mala praxis, pero con los conocimientos médicos de la época, el instrumental con el que contaban, los médicos de Garfield actuaron de la única manera que sabían y que podían hacerlo. Lo que no ha llegado hasta nosotros de este asesinato de Garfield es el lugar del asesinato, la estación de Baltimore, Washington, que cerró en el año 1907, es decir, no mucho después, ni 30 años más tarde, y fue demolida al año siguiente, en 1908, por orden del presidente Theodore Roosevelt. Se encontraba esta estación muy cerca. Si conocéis Washington, os voy a decir el lugar y automáticamente la ubicaréis, donde está la National Gallery, justo entre el Mall y la avenida Pensilvania, a unos 800 metros más o menos del Capitolio. El tráfico ferroviario que acogían fue trasladado a la Union Station, que está más al norte del Capitolio, que sigue siendo la principal estación ferroviaria de Washington. El asesinato de Garfield, de cualquier manera, no ocasionó la misma conmoción que en Estados Unidos que había ocasionado el de Lincoln. Se consideró que su asesino, fue el gran asunto del año 1881 desde el punto de vista mediático y también del año siguiente, pero se consideró que su asesino, que Charles Guiteau, era un perturbado que lo único que buscaba era notoriedad y un cargo que le había negado el presidente. Nada más. Era un ajuste interno dentro del Partido Republicano. A diferencia de lo que había hecho Booth, que era un enemigo de la Unión y que había tratado de asesinar no solo a Lincoln, que lo consiguió, sino también al vicepresidente Johnson y a Seward, al secretario de Estado. Era algo muy diferente. Había actuado a solas y simplemente con ánimo de venganza. Es decir, que no tenían los mismos motivos de preocupación. Pensaron que esto se inscribía dentro de una guerra civil dentro del Partido Republicano
y que el problema estaba dentro de ese propio partido. De hecho, los republicanos perdieron las siguientes elecciones, las de 1884, de manos del candidato demócrata, que era Grover Cleveland, que sería presidente en 2 mandatos no consecutivos. El primero de 1885 a 1889 y el segundo de 1893 a 1897. Entre medias hubo un presidente republicano llamado Benjamin Harrison. Las elecciones de 1896 las ganó un candidato republicano de Ohio llamado William McKinley, que volvió a ser elegido presidente 4 años más tarde con más votos todavía. McKinley era un presidente muy, pero que muy popular. Entre otras cosas porque, había tenido ya un mandato y había conseguido sacar al país de la crisis económica de 1896, que fue una crisis muy profunda en Estados Unidos, y también porque había ganado una guerra. La guerra contra los españoles en Cuba y Filipinas. Lo que en España se conoce como el desastre del 98, en Estados Unidos fue al contrario. Se consideró la gran victoria del presidente William McKinley. Estados Unidos pasó a controlar directamente Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Estados Unidos, de hecho, en aquel momento, en el año 1901, era una tierra de promisión a la que acudían cientos de miles de europeos todos los años tratando de labrarse un futuro. Era, con diferencia, el país industrial que más crecía y reinaba el optimismo por doquier. Pues bien, solo 9 meses después de que jurase el cargo por segunda vez, el 6 de septiembre de 1901, a las 4 de la tarde, William McKinley fue tiroteado. Pero no en Washington, sino en una ciudad al norte del estado de Nueva York llamada Buffalo. Os preguntaréis qué hacía el presidente allí. Buffalo es una ciudad industrial hoy importante, que está la segunda ciudad de Nueva York, por detrás de la capital es Albany, que es pequeñita en comparación con la ciudad de Nueva York, que es gigantesca, y luego incluso con la ciudad de Buffalo, que está al norte, a orillas del lago Erie. Pero en aquel entonces era una ciudad en pleno crecimiento, muy cerca de las cataratas del Niágara y de la frontera canadiense. McKinley había viajado hasta allí para visitar la exposición panamericana que se celebraba en la ciudad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se pusieron de moda las grandes exposiciones. La primera de ellas había tenido lugar en Londres en 1851 y a partir de ese momento ya no había ciudad que estuviese en crecimiento y que no quisiese celebrar su propia exposición. Unas eran internacionales, otras eran universales y otras eran locales o directamente temáticas. La última exposición universal, estamos hablando del año 1901, cuando matan a McKinley, la exposición universal más cercana había sido la de París del año 1900, y la siguiente se celebraría en San Luis en el año 1904. Entre medias hubo varias exposiciones en distintas partes del mundo, todas temáticas o regionales. De hecho, llegó a haber incluso, ya en los años 20, en el siglo XX, hasta una exposición internacional, una feria internacional del Imperio Británico, que se celebró cerca en el estadio de Wimbledon, no el actual, sino el anterior, y los campos adyacentes. Pero en la primera década del siglo era tremendamente común, estaban por todos los lados. Una de estas ferias, que se celebró entre las dos universales, de París y de San Luis, fue la de Buffalo, a la que bautizaron como Exposición Panamericana. La idea de las autoridades municipales de Buffalo y del propio estado de Nueva York era mostrar la ciudad como un gran polo industrial, como que estaba progresando muchísimo. Estas exposiciones estaban llenas de gente que acudían en ferrocarril, ya la red de ferrocarriles estaba prácticamente terminada y funcionaba a pleno rendimiento, llegaban desde muy lejos. La de Buffalo en concreto fue muy visitada por gente no solo llegada desde Estados Unidos, los estados limítrofes, sino también desde Canadá, que habían cruzado la frontera. La prensa además se esmeraba en cubrir este tipo de eventos y, como no podía ser de otra manera, lo mismo sucede en nuestra época, los políticos trataban de aprovechar la exposición para encontrarse con los votantes y pedir su voto y darse baños de multitudes. Esa fue la razón por la que McKinley viajó hasta Buffalo. Pero ahí le esperaba la muerte.
en el llamado pabellón de la música, recibió 2 disparos en el abdomen a corta distancia y de frente por parte de León Czolgosz, un anarquista que iba armado con un revólver pequeño del calibre 32 que ocultó debajo de un pañuelo. La primera de las balas rebotó en un botón, se cree que un botón metálico del chaleco o del abrigo que llevaba, de la capa que llevaba, o quizá en una medalla, no lo sabemos muy bien en lo que rebotó. El hecho es que rebotó y se quedó entre la ropa. La segunda le dio de lleno, le atravesó el estómago. Os preguntaréis en este punto cómo fue posible que después de 2 presidentes asesinados en menos de 40 años, alguien pudo acercarse tanto y de frente a un presidente, con una pistola en la mano. Bien, fue por deseo expreso del propio McKinley, que tras dar un discurso en el Templo de la Música quiso saludar personalmente, es decir, estrechando la mano. McKinley se ufanaba de ser el político de Estados Unidos que era capaz de estrechar más manos en menos tiempo a todos los que estuviesen allí, que se acercasen, hiciesen cola y les estrechaba la mano. McKinley era un político en estado puro, un tipo de carácter volcánico. Sabía que todo se lo debía al entusiasmo que despertaba entre los votantes. Así que, aunque su equipo de seguridad vio que aquello era peligroso, él insistió en que ese encuentro con la gente se produjese porque era lo que a él le importaba. De hecho, había viajado hasta Buffalo no para ver Buffalo, que no tenía nada especial que ver, una ciudad recién hecha industrial. Ni siquiera las cataratas del Niágara. Había ido para darse ese baño de multitudes, no iba hasta Buffalo para luego no dar la mano a la gente. Al asesino, a León Czolgosz, un anarquista de Detroit, hijo de inmigrantes polacos, aquello le vino muy bien. El gusto de McKinley por las multitudes le vino Dios a ver con aquello. Llevaba tiempo queriendo matar al presidente y claro, esa oportunidad no se le iba a volver a presentar. Una cosa es querer matar al presidente y otra cosa es que tengas alguna vez la oportunidad siquiera de acercarte a él. Así que tan solo tuvo que ponerse a la cola y esconder el arma, que era una pistola pequeña, bajo un revólver, concretamente bajo un pañuelo. En circunstancias normales no lo hubiera podido hacer, porque tenían como medida de seguridad sus escoltas básica que todos los que querían dar la mano al presidente, vamos, que no era la primera vez que McKinley hacía algo así, exigían que todos los que estuviesen en la cola, todos los que se acercasen, tenían que mostrar y dejar al aire sus manos que se viese que estaban vacías, claro. Pero había tantos asistentes, aquello estaba tan lleno, todos deseosos de dar la mano al presidente, que relajaron las medidas de seguridad para que pudiese estrechar todas las manos posibles. Seguramente, de haber mantenido esa norma básica de seguridad y que los escoltas hubiesen gritado nadie que se acerque al presidente puede hacerlo, tiene que enseñar sus manos antes de recorrer los últimos metros. Seguramente en ese caso Czolgosz se hubiera echado para atrás porque su plan de ataque era clarísimo, era acercarse, levantar la mano y disparar. Pero eso le dio la oportunidad, una oportunidad que él, vamos, ni hubiese soñado. Así que cuando Czolgosz vio que nadie le registraba y que ni siquiera le pedían mostrar sus manos, solo tuvo que esperar pacientemente en la cola a que llegase su turno. Y cuando el presidente fue a ofrecerle la mano, iba muy deprisa, lo que hizo Czolgosz fue apartarla, levantar el revólver y disparar 2 veces. El primero, como he dicho antes, le rebotó en el botón o en la medalla y el segundo le dio de lleno. Al enterarse la multitud de que el presidente había sido tiroteado, cundió el pánico, como no puede pasar de otra manera. Oyes 2 detonaciones, el presidente que cae, gritos, etc. Los escoltas del presidente se llevaron a McKinley inmediatamente a la enfermería de la exposición. Pero claro, aquello no era propiamente un hospital, era un simple puesto de socorro sin el instrumental médico adecuado. Esto pasa comúnmente en parques de atracciones y en sitios así, que si hay un accidente serio, pues tienen que llevarse a los heridos en ambulancias, porque el puesto, la enfermería de este tipo de lugares, incluso exposiciones, pues está limitada a golpes de calor y heridas menores, desde luego no a heridas de bala. La cuestión es que a pesar de que sabían que las limitaciones de aquel puesto de socorro eran las que eran, los médicos siguieron adelante y le operaron. Observaron cómo la bala había atravesado el estómago, pero no dieron con ella. Concluyeron que estaba seguramente incrustada en los músculos de la espalda. Se lo llevaron entonces a casa del director de la exposición para que allí el presidente se recuperase. En principio, la cosa fue muy bien y parecía que McKinley iba a salir de aquella. Eso sí, iba a vivir el resto de su vida con una bala en la espalda, pero vamos, era un hombre de 70 años, pero de una constitución fortísima. Era
tenía también mucho sobrepeso, pero era un tipo realmente grande. En 1901, a diferencia de lo que había pasado 20 años antes con el asesinato de Garfield, ya estaban inventados los rayos X. Pero no pudieron examinar al presidente, a pesar de que enviaron una máquina de rayos X hasta Buffalo. No se sabe a ciencia cierta por qué no la utilizaron. Esto es uno de estos misterios que han quedado del asesinato de McKinley. Unos dicen que no se utilizó porque el presidente era obeso y no entraba. Las máquinas de rayos X no eran tan pequeñas, eran mucho más aparatosas las del año 1900 que las actuales. Y otros porque le faltaba una pieza fundamental para funcionar. La había enviado Edison desde su laboratorio y se le había olvidado enviar una pieza. Bueno, el hecho es que estaba ya herido de muerte, la trayectoria de la bala había empezado a desarrollar una gangrena que acabaría con él el día 14 de septiembre. Y en el año 1901 todavía no se había descubierto la penicilina y no se podía, este tipo de infecciones no se podían combatir con éxito. Cholgos, entre tanto, ya había sido detenido. La multitud le redujo segundos después de disparar. Tras ello, no olvidemos que el Palacio de la Música de la Exposición estaba abarrotado de gente. Tras ello intervino el equipo de seguridad del presidente, que estaba compuesto por miembros de la Guardia Nacional y de la policía. Atraparon a Cholgos y le dieron una paliza soberana, vamos. De hecho, se temió que iba a morir como consecuencia de los golpes y que precisamente por eso nunca llegaría a ser juzgado. Pero Cholgos llegó con vida al juicio, que duró muy poco, duró solo 2 días, ya que el acusado reconoció el crimen y se negó a defenderse. El 24 de septiembre, Cholgos fue declarado culpable y posteriormente condenado a muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Auburn, en Nueva York, el 29 de octubre. Una prisión del Estado. Las motivaciones de Cholgos eran eminentemente políticas. Él era un anarquista, más un anarquista fanático, pero no había una conspiración organizada detrás de él. Se trataba simplemente de un aventurero que vio la posibilidad de matar al presidente de Estados Unidos, que lo tuvo en bandeja, vamos. Como he dicho antes, era militante anarquista y un tipo muy convencido. Sabía que en Europa los anarquistas habían escogido la vía del terrorismo para desestabilizar al Estado. Seguramente conocía que el rey de Italia, Humberto I, había sido asesinado por un anarquista en julio del año 1900. O que el primer ministro de España, Antonio Cánovas del Castillo, había sido asesinado por otro anarquista en el año 1897, en un balneario. Cuando ya había sido condenado Cholgos y se encontraba en el corredor de la muerte, el juez permitió que un sacerdote católico, él era de origen polaco, accediese a su celda. Él no quiso escucharle porque, aparte de anarquista, era por supuesto ateo. El sacerdote se ofreció a confesarle y a que se arrepintiese por lo que había hecho, pero Cholgos se negó rotundamente. El sacerdote le preguntó entonces quién le había metido en eso, a lo que Cholgos respondió que nadie, que lo había planificado y realizado él solo. En el juicio reconoció que el crimen, diciendo que por supuesto que lo había hecho él y que estaba orgullosísimo de hacerlo, que había matado al presidente porque era un enemigo de los trabajadores y que no se arrepentía de haberlo hecho. Bueno, esta fue una de las razones por las que el juicio a Cholgos fue tan corto, duró solo 2 días. Vamos, que es que no había nada que juzgar. Había cientos de testigos, empezando por el propio presidente, que había muerto un poco antes, a mediados de septiembre, y bueno, y él mismo se reconocía como autor del crimen y dio todos los detalles que le pidieron, de cómo lo había organizado, qué pistola llevaban y qué es lo que había hecho. Todo era de una sencillez apabullante. Simplemente vi que no registraban a nadie, que yo me acerqué, escondí mi pistola debajo de un pañuelo, me puse en la cola, esperé pacientemente y cuando llegó mi turno, el presidente, que había estrechado ya cientos de manos en ese momento, me levantó la mano para estrechar una mano más, le aparté la mano, levanté la pistola y disparé de cualquier manera. Los disparos a quemarropa aciertan sí o sí. Y es lo que pasó, el disparo y atravesó el estómago, nada más. Las víctimas de bala en el año 1901 tenían serios riesgos de terminar muriendo por la infección, no en el acto, sino días o semanas más tarde. Eso ocurrió hasta la penicilina. Esa es una de las razones por las que la Primera Guerra Mundial fue tan mortífera. Cualquier herida podía infectarse y gangrenarse. Tras el asesinato del presidente McKinley, en Washington empezaron a preocuparse. Empezaron a ver que esto de matar presidentes podía
terminar convirtiéndose en algo parecido a un deporte. Habían matado a Lincoln en el año 1865, a Garfield en 1881 y a McKinley en 1901. Solo 36 años habían matado a 3 presidentes a muy corta distancia. A Lincoln por detrás, en la nuca, a Garfield en la espalda en una estación de tren y a McKinley de frente en una exposición, a apenas centímetros de distancia. En el caso de Lincoln, habían entendido que aquello era fruto de toda la agitación y los desórdenes de la guerra civil. En el de Garfield quisieron ver pues a un desquiciado que había perdido el juicio, que esperaba que el presidente le diese un cargo y que además el propio Partido Republicano tenía sus problemas y que uno se había perdido la cabeza y había matado al presidente. Pero con McKinley era distinto. Es cierto que no se trataba de una conspiración, pero cualquiera que se acercase al presidente ya era sospechoso de querer matarle, arguyendo cualquier causa. Bueno, esa es la razón por la que el Congreso se apresuró a elaborar una ley que encargaba al servicio secreto proteger al presidente de los Estados Unidos como parte de sus obligaciones. El servicio secreto ya existía. Había nacido muchos años antes, había nacido en 1865, el mismo año del asesinato de Lincoln. Pero su misión no era proteger al presidente, sino perseguir a los falsificadores de moneda, que había muchísimos en los Estados Unidos de la época. Luego le dieron más competencias, como por ejemplo investigar y perseguir el juego ilegal. También fue el servicio secreto, que está traducido literalmente, es Secret Service, la primera agencia de inteligencia estadounidense de alcance federal. Luego ya nacería el FBI y luego posteriormente la CIA. Bien, esas competencias las fue perdiendo, pero ganó la de protección presidencial, que es por lo que se conoce ahora el servicio secreto. Desde 1901 son los responsables de la escolta presidencial y de la seguridad presidencial. Con esto los congresistas creaban algo que en origen no habían querido crear: una guardia personal del presidente, es decir, una guardia real, como la que le tenían los monarcas en Europa. Algo que el presidente nunca había tenido. No es que fuese desprotegido, obviamente, y sobre todo después del intento de asesinato de Jackson en 1835 y luego posteriormente con los asesinatos de Lincoln, de Garfield, pues ya se vio que necesitaba cierta protección. Pero normalmente tenía pues unos pocos escoltas, por lo general policías y poco más. Así que hacía falta un cuerpo que se dedicase exclusivamente de este cometido. El servicio secreto fue creciendo y es un pequeño ejército, tiene más de 8.000 efectivos y los medios más modernos a su disposición. Eso no impidió que 60 años más tarde, del 62 exactamente, más tarde del asesinato de McKinley, otro presidente fuese asesinado. Me refiero a John Fitzgerald Kennedy, que murió de un balazo o de 2 balazos, aunque fue el segundo el que le mató, a las 12:30 de la mañana del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, cuando recorría la ciudad en compañía del gobernador de Texas, John Connally, y su esposa, Jacqueline Kennedy, en un vehículo descubierto, descapotable. El autor de los disparos fue un antiguo marine llamado Lee Harvey Oswald, que se valió de un rifle Carcano modelo 38. Lo que hizo Oswald fue apostarse en el 6º piso del almacén de libros escolares de Texas y desde allí disparó 2 veces. La primera le dio en la espalda y la bala salió por la garganta. La segunda impactó directamente en la cabeza por detrás, acabando con su vida en el acto. El gobernador Connally resultó gravemente herido y un transeúnte, uno que andaba por allí, que estaba simplemente mirando la caravana, tuvo una herida en la cara por una esquirla de bordillo que se había fragmentado tras ser alcanzado por una de las balas. La caravana, todo esto está grabado, está ya en vídeo, lo podemos ver, aceleró y pasó el paso y se dirigió a un hospital, el Parkland Memorial de Dallas, donde el presidente fue declarado muerto ya oficialmente a la 1 de la tarde de aquel día. Oswald fue arrestado y acusado por el Departamento de Policía de Dallas por el asesinato de Kennedy y también el de otro policía, un policía de Dallas llamado J.D. Tippit, que fue asesinado a tiros unas horas después por el propio Oswald.
Unos días más tarde, el 24 de noviembre, cuando era trasladado de la cárcel de la ciudad a la cárcel del condado, Oswald fue asesinado en el sótano de la sede del Departamento de Policía de Dallas por el dueño de un club nocturno de la ciudad que se llamaba Jack Ruby. Ruby fue declarado culpable por el asesinato de Oswald, aunque su condena fue revocada en apelación algo más tarde. En 1967, Ruby murió en prisión mientras esperaba un nuevo juicio. En 1964, en septiembre exactamente, una comisión nombrada al efecto, la Comisión Warren, concluyó que Kennedy y Tippit fueron asesinados por Oswald, que Oswald había actuado completamente solo en ambos asesinatos y que Ruby había actuado solo para matar a Oswald. Bien, esa es la versión oficial del asesinato de Kennedy. Pero hay muchas más versiones, muchísimas, más de las que cabrían en lo que nos queda de contrahistoria. Así que daría casi para una contrahistoria cada versión. Así que el asesinato de Kennedy vamos a dejarlo para la próxima contrahistoria, ya que por su importancia, su cercanía en el tiempo y el impacto que tuvo, amerita su propio programa. Espero que os haya gustado este programa dedicado a los 4 magnicidios de los presidentes de Estados Unidos. Hemos recorrido realmente 3 y unos cuantos intentos de asesinato y os he dejado con la miel en los labios con el cuarto, que veremos la semana próxima. No me quedaba mucho tiempo y he pensado que lo mejor era dedicarle un programa. Bueno, lo había pensado antes de planificar el programa, sabía que lo de Kennedy merecía programa propio, pero vamos, que sirva este como introducción del siguiente o como programa principal de los magnicidios menos el de Kennedy, porque el de Kennedy terminó oscureciendo los anteriores. No tanto el de Lincoln, pero sí los de Garfield y los de McKinley, que mucha gente no los conoce, por lo menos fuera de Estados Unidos. Entre tanto, vamos con el contrasello, que hace ya unas cuantas semanas que no pasan por aquí los contraescuchas con sus dudas y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Verónica, que es una contraescucha argentina que vive en Israel y que nos habla de la nobleza negra veneciana. Yo siempre ando de pedigüeña porque siempre pido temas para la contrahistoria, que me gusta mucho, la historia y cómo la cuentas en tu programa. Y hay un tema que es bastante difícil de encontrar material, en general en internet y donde sea, y creo que más lo tratan desde uno de los llamados revisionistas históricos, pero bueno, yo hace poco me estoy informando sobre eso. Es el tema de la nobleza negra anglo-veneciana, creo que le dicen, o romano-veneciana. Es todo, sería como la clase dominante en la República de Venecia, a partir de la Edad Media, que tuvo muchísimo dominio sobre toda Europa, y bueno, que se llama nobleza negra justamente por sus prácticas non santas, como diríamos, o por todos sus métodos, además de haber fundado la banca, creo, no sé si fueron los primeros bancos que fueron en Venecia, pero también porque se dedicaba mucho a la usura y quebraron muchas economías durante la Edad Media. Bueno, yo de economía no entiendo nada, pero supongo que, bueno, tuvieron influencia también en todos los aspectos de la vida durante la Edad Media, incluso la Edad Moderna y hasta ahora, dicen. Y bueno, creo que es un tema interesantísimo también para entender no solo la historia, sino la realidad actual, de cómo hay ciertas clases que dominan, así más o menos en la sombra, o como dicen los supuestos conspiranoicos, o bueno, yo escucho mucho de eso en internet, y cómo en realidad la economía es algo que tiene su parte
visible, pero su parte también más invisible o más oscura que, bueno, se maneja en la sombra, como se podría decir en la sombra, o no sé, es bueno, todo un tema que me interesó mucho porque lo veo como que muy ligado, cómo se puede ligar la historia a la época actual y, y hay temas como la economía que es muy complicado, pero muy obvio cómo están ligadas las dos cosas, ¿no? Las dos épocas. Y, en fin, me gustaría decir que trataras ese tema en algún momento, supongo, en la contrahistoria. Y bueno, muchas gracias por el programa y hasta pronto. Pues mira, Verónica, en mi vida había oído hablar de la nobleza negra veneciana. De lo que sí he oído hablar en alguna ocasión, o mejor dicho, lo he leído de pasada, ha sido de la nobiltà nera italiana de finales del siglo XIX. La nobleza negra, vamos. Que esto es de cuando se produjo la unificación italiana, cuando en 1870 se unifica Italia, los aristócratas que habían sido ennoblecidos por el Papa no reconocen al nuevo Estado, al Reino de Italia, y deciden recluirse en sus palacios de Roma y de los estados pontificios. Querían emular al propio Pío IX, que se recluyó en el Vaticano considerándose un prisionero del rey de Italia. Esto no significa que estos nobles no saliesen de casa, simplemente no admitían visitas. Dejaron de hacer vida en sociedad a modo de protesta contra el rey, que se había trasladado a vivir a Roma, porque era la nueva capital de Italia. A ver, era un asunto menor, sin demasiada importancia, pero en aquella sociedad en la que los nobles todavía tenían algo de relevancia sí que se comentaba, y más siendo una monarquía como era Italia. El que no salió del Vaticano fue el Papa, Pío IX, ni ninguno de sus sucesores, hasta que se llegó a un acuerdo con el Estado italiano en el año 1929, ya el Estado fascista, los pactos de Letrán, vamos. Y a partir de ese momento, los nobles leales, la nobleza negra, obtuvieron como reconocimiento la ciudadanía vaticana. Bien, pues eso, a grandes rasgos, es la nobilità nera. Respecto a lo que comentes de la nobleza negra veneciana, a ver, ya te digo que jamás he oído hablar de ella. De hecho, he buscado por pura curiosidad y no he encontrado nada. La República de Venecia, naturalmente, que tuvo aristócratas, como todos los estados europeos antiguos, pero a ver, no tenían nada de especial. Fueron ennoblecidos por su contribución a la República, ya fuese desde el punto de vista bélico, comercial. La República Veneciana era una república oligárquica que se basaba precisamente en este patriciado para elegir al consejo y al dogo. Lo que el propio dogo era un noble. Lo que yo no sabía es que tuviese algo de negra. Era una nobleza como cualquier otra. No sé, según lo que nos has contado, Verónica, algo me dice que eso es la clásica conspiranoia histórica, como esa de los Illuminati. Los mercaderes venecianos llegaron a ser muy prósperos, pero no menos que los de otras repúblicas marítimas, como los de Génova, los de Pisa o los de Ragusa. Ahora bien, Venecia tiene algo de romanticismo, eso que le da sus canales, sus puentes, sus palacios decadentes, la música de Vivaldi, en fin. Contra eso, Génova no puede competir. Bien, seguimos con Javier, que propone un tema, el de la fronda en el siglo XVII francés. Y era proponerte para un tema para la contrahistoria, que es un tema que, bueno, acabo de leer justo en un libro de historia y la verdad que me ha parecido súper interesante, que es la fronda, ¿no? Las sucesivas frondas que hubo en Francia y, bueno, en París, ¿no? Y me ha parecido muy interesante el contexto europeo, para empezar, ¿no? De guerras de religión, y luego el contexto dentro de la propia Francia entre ese, digamos, antagonismo o contraposición de las ambiciones de primero Richelieu y luego Mazarino de fortalecer la unidad nacional de Francia con respecto a las, digamos, fuerzas divergentes que se centraban más en la religión, ¿no? En la unidad religiosa. O sea, un poco ese contrapeso, ¿no? De unidad nacional o unidad religiosa que, bueno, pues que era constante durante todo el periodo y el conflicto. De hecho, bueno, se sabe que al final los reyes tiraron por la opción de lo que les proponía Richelieu y luego Mazarino, de seguir apretando fiscalmente al pueblo para mantener la guerra, ¿no? En Europa, ¿no? Estas guerras de religión, principalmente ya a partir de cierto punto contra España, que pues aprovechaba las mínimas oportunidades para intentar meterse en Francia. Entonces, bueno,
Es un poco en ese contexto, bueno, pasan un montón de cosas, es una época súper mala para el pueblo, ¿no? Porque están apretados fiscalmente constantemente, hay miseria, hay revueltas y, bueno, y fruto de todo esto pues son las frondas, ¿no? de París principalmente, que es ya cuando estalla todo el conflicto, ¿no? Pero bueno, me gustaría eso, que hicieras ese programa sobre todo en relación a este contexto europeo, a este momento histórico importante, ¿no? Que son las guerras de religión y es esa transición de la unidad, de que lo primero sea la unidad religiosa a que lo primero vaya siendo ya la unidad nacional, ¿no? Que en Francia yo creo que es el primero de los primeros países de Europa en donde sucede eso, ¿no? Donde se centraliza y se nacionaliza mucho la política. Y nada, era eso, Fernando, porque me parecería una muy buena contrahistoria para hacer. De la fronda hablamos María Blanco, Alberto y yo hace poco, en la contrahistoria aquella que hicimos sobre el cardenal Mazarino. La fronda o las frondas, porque fueron varias revueltas que no tuvieron precisamente un componente religioso. Fue una rebelión nobiliaria contra la monarquía que en aquel entonces estaba encarnada la figura de un valido, Jules Mazarino, que actuaba como hombre fuerte del reino durante la regencia de Ana de Austria, la madre de Luis XIV y esposa de Luis XIII. Ana de Austria de Habsburgo era española de nacimiento, era la hija de Felipe III y su principal consejero era italiano. Eso ocasionó mucho malestar entre los nobles franceses. Pero lo que tenemos de trasfondo en esa época es ese proceso de acumulación y de concentración de poder en manos del rey que había dado comienzo mucho antes, pero que se intensifica a raíz de la llegada del cardenal Richelieu. Mazarino no fue más que el sucesor del cardenal Richelieu. Las frondas, de hecho, son coetáneas con la guerra con España, con la España de Felipe IV, que no era una potencia protestante, era católica. Como ves, no había ningún elemento religioso. Lo que hicieron los nobles fue valerse del descontento popular que sí que había, a causa de los gastos para financiar la participación francesa en la guerra de los 30 años. Nada más. Eso sí que lo hicieron y procuraron incendiar a todos los campesinos que pudieron. Fueron varias las frondas, 4 concretamente, durante un periodo de unos 5 años. No se puede hablar de guerra permanente porque no fue el caso, pero sí de inestabilidad permanente durante esos años, que coincidía con la guerra contra España. De hecho, uno de los participantes más entusiastas de la fronda, la última de las frondas, fue Luis de Borbón, más conocido como el Gran Condé, que terminó huyendo a Flandes, al Flandes español, y uniéndose allí a las tropas de Felipe IV, con la intención de que si España ganaba, pues él saldría beneficiado. La guerra en Europa había terminado ya. La guerra de los 30 años, con la paz de Westfalia en 1648. Mazarino terminó imponiéndose y, bueno, unos años imponiéndose a los frondistas, a los rebeldes. Y unos años más tarde fue coronado Luis XIV, que quedó muy marcado, a título personal, por estas revueltas y porque llegó incluso a que abandonar París junto a su madre. Bueno, esto lo contaba Alberto en una contrahistoria, aquella que hicimos hace tiempo sobre el Palacio de Versalles, que una de las razones por las que decide construir este gran palacio es porque él de niño ha tenido que huir de París y sabe lo levantisca que puede llegar a ser esa ciudad. Así que, por un lado, se aleja de la ciudad, no mucho, pero se aleja de la ciudad, y por otro, consigue llevarse a los nobles ahí, para que no le vuelvan a dar problemas como le habían dado a su madre. Bien, este tema, como ves, lo hemos tratado en más de una ocasión y pues siempre que hemos hablado de la historia de la Francia del 17 ha pasado por aquí. Pero vamos, no me parece un mal tema para tratarlo de forma monográfica. A ver si se lo comento a Alberto y en alguna que otra contrahistoria sí podríamos abordarlo. Bien, seguimos con Coral, que es de Castellón y que nos habla de una película estadounidense en la que se da un dato histórico erróneo, el de la primera vuelta al mundo. En primer lugar, quería felicitarte por tu programa y, en segundo lugar, dedicar este comentario al contrasello. A ver si podías hacer algún comentario al respecto. Te comento qué es lo que me preocupa a mí, en realidad. Ahora mismo en cines hay una película americana, creo que es, que ha salido este mismo año, 2020, que se llama Érase una vez. Y en esta película hay un momento dado en el que comentan que el primer barco en la historia en dar la vuelta al mundo fue la Cierva Dorada, capitaneada por Francis Drake entre 1577 y 1580. Y se olvidan de la expedición de Magallanes, de la cual partieron 5 naves y luego dio solo una nave con 18 hombres en lugar de los 200 y pico que partieron.
a cargo del Cano, porque pues, el pobre Magallanes ni siquiera lo pudo contar. Pero gracias a esta película, a esta gran superproducción de Disney, pues posiblemente toda una generación a partir de ahora piense que la primera nave que dio la vuelta al mundo fue la Cierva Dorada. Entonces, vaya putada, joder. Pues mira, Coral, desconocía este dato y desconocía esa película, no sabía de su existencia. Lo que he hecho es, a raíz de tu nota de voz, ir a buscarla. A ver, supongo que se tratará de un error de documentación del guionista. La primera vuelta al mundo corrió a cargo, la primera circunnavegación corrió a cargo de una expedición española, la de Magallanes y Elcano. Y la segunda también fue la de García Jofre de Loaysa unos años después. La tercera fue la de Francis Drake, pero eso ya hay que irse a 1580. Es decir, la de Magallanes Elcano fue en 1520. Habían pasado un montón de años desde de la una a la otra. Y la de Loaysa en 1800, 1600, 1525, 1526. La cuarta también fue española y corrió a cargo de Martín Ignacio de Loyola, también en esa misma década de 1580. La quinta fue inglesa, fue la de Thomas Cavendish. Y la sexta, nuevo española. Bueno, la sexta fue otra expedición de Martín Ignacio de Loyola, que creo que en 1590 la completó en sentido este. Es decir, fue el primero en completar la vuelta al mundo, a la circunnavegación en ese sentido. Pero vamos, Coral, no creo que haya que darle mayor importancia. La película, por lo que he podido ver, es una película para niños, una película de fantasía. No sé cuántos de ellos se habrán quedado con el dato ese de Drake, del Golden Hind, de la Cierva Dorada. Pero me temo que no muchos, sinceramente. Si buscas información en inglés sobre la primera circunnavegación encontrarás siempre el viaje de Magallanes Elcano. Así que si esos niños que han visto esa película y todavía se acuerdan de aquella línea de guión les da por interesarse cuando sean más mayores por estas cosas, no tardarán mucho en dar con la información correcta. En estas películas para niños y en la literatura infantil en general se cometen muchos errores históricos, en los que no hay que dar más importancia a la que tienen, que no es demasiada. Pero vamos, desconozco en qué contexto se dice eso porque no he visto la película. No sé, igual por alguna razón del guión era necesario que fuese Drake, o simplemente se trata de un error sin más. Pero vamos, no olvides que se trata de una película del género fantástico, no de un documental histórico. He ido a buscar la sinopsis ya por curiosidad y dice lo siguiente. Esto es Érase una vez. Antes de que Alicia se adentrase en el País de las Maravillas y de que Peter se convirtiese en Pan, ambos eran hermanos. Después de que su hermano mayor fallezca en un trágico accidente, intentan salvar a sus padres de la espiral de desesperación, hasta que finalmente se ven obligados a elegir entre su hogar y su imaginación, creando así la antesala de sus icónicos viajes al País de las Maravillas y al de Nunca Jamás. En fin, no hace falta que siga. Todo parece fantasía, salvo la expedición de Drake, que sí, que se realizó, aunque no fue la primera. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, os emplazo a que volváis por aquí en la próxima contrahistoria.